Desde hace muchísimo tiempo, en el cielo, en lo intraterreno y entre nosotros, ha estado algo sobre nosotros observándonos en silencio. Nos han enseñado a mirar las estrellas, pero no a cuestionar lo que realmente estamos viendo u observando, ya que no todo lo que vemos arriba se comporta de manera ordinaria. En un universo infinito donde las estrellas guardan secretos que la humanidad apenas comienza a comprender, hay presencias que nos observan en silencio. No son mitos, no son historias, son realidades que desafían todo lo que creemos conocer. La pregunta no es si existen, la pregunta es, ¿estamos listos para comprenderlo y verlo? Aquí te muestro mi llegada a Laguna de Sánchez en Monterrey, Nuevo León. Observen esto que me sucedió en marzo del 2025. Quiero aclarar que no son aviones, no son insectos, no son aves y tampoco es error de cámara. Quiero que observes estos objetos, cómo se mueven de una manera demasiado extraña. Se muestra un tipo de desfase en esta nave, como si entrara y saliera dentro de nuestra misma realidad o del mismo cielo. Cambia de fase frente a nosotros y después desaparece. Observa cómo se ven estas dos sombras, siluetas, después de haber desaparecido. Y literalmente es demasiado impactante la manera en cómo desaparece, pero curiosamente vuelve a aparecer y se va. Aquí también puedes observar minuciosamente cómo aparecen estos dos objetos en el cerro. Bueno, aquí le doy de reversa y vuelvo a darle play normal. Y quiero que vuelvas a observar cómo desaparece. Es que es increíble ese movimiento que hace esa nave. Este es otro video de los mismos que capté ese día en Laguna de Sánchez, acá en Monterrey, Nuevo León. Quiero que veas el objeto, cómo aparece y desaparece. Este objeto también más adelante voy a mostrar cómo se desvanece o vuelve a cambiar como esa fase y desaparece. Pero bueno, te cuento que en este viaje, esa noche yo no dormí muy bien porque se me subió el muerto, como le dicen. Y curiosamente esa madrugada, cuando yo sentía que no me podía mover, yo podía ver una persona o una silueta de un ser. Y lo único que te puedo platicar es que se veía una silueta tal cual de una persona, sin rostro, sin cara ni nada. Y bueno, como en todos mis videos, al final te enseño fotografías de los videos captados. Aquí te dejo al final con más precisión fotografías de los mismos videos que grabé. También quiero que sepas que esto no es nada nuevo, que siempre han estado, siempre han existido estos objetos, estas naves extraterrestres, estas entidades, sumándole a la existencia de fenómenos paranormales, fenómenos dimensionales, interdimensionales y del fenómeno extraterrestre. ¿Qué tal? Estos encuentros cercanos. Hoy estoy con alguien desde Monterrey, México, Ingrid, también recomendada por nuestro amigo del canal, Alex Cooper, de México también, el señor, que me dijo que esta chica tiene experiencias terribles. Entonces, cuando la contacté, que enseguida me dijo que sí, me hizo una reseña de que, bueno, ella de chica sentía que no pertenecía a su familia biológica, la familia que está hoy con ella, sino que
presumía, presentía de que venía de afuera. Hasta que un tiempo le pasó un cierto contacto donde ratificó que tiene hermanos mayores, digamos, afuera, y la contactaban y la buscaban y la citaban. En fin, desde Monterrey, México, Ingrid, el canal es tuyo. La experiencia que más te impactó, que más te sorprendió, o la primera, la que no esperabas, Encuentro Cercano es tuyo y adelante con esas experiencias. Claro que sí, muchas gracias, Gus. Encantada de estar contigo. Y pues bueno, te platico un poquito rápido así de mí. Desde que tenía 4 años, yo comencé a tener como estas sensaciones de no pertenencia. Y te comentaba en unos audios de que mi familia me decía que yo les decía que yo no pertenecía a esta familia. Desde muy niña, yo me sentía como con sufrimiento, triste y siempre volteando a ver al cielo desde que tengo uso de memoria. Entonces, fueron anécdotas muy extrañas desde muy niña, también con una cierta sabiduría interna de nacimiento que pues me ha ido acompañando en el transcurso de, pues, de mi crecimiento, ¿no? Ha sido como parte de mi guía este tipo de experiencias o canalizaciones que he tenido desde niña con estos seres. Entonces yo comencé viendo luces desde muy niña de colores en el cielo y siempre me emocionaba pensando así como que quiero saber más, quiero saber qué es, pero siempre buscando una respuesta interna. Entonces, yo creo que así me formé toda mi vida con esa curiosidad, con esa parte de no sentirme de, pues, parte de mi familia, de este mundo. Y fíjate que algo bien curioso que me pasaba, lo he comentado en otros videos, es que cuando yo me metía a bañar y me caía el agua, yo empezaba a recibir información desde muy niña, como si fueran ciertas canalizaciones o sabiduría que me daba, para que pudiera lidiar con mi vida, porque yo me hacía muchas preguntas, yo, de que es que yo no sé qué hago aquí, no entiendo cómo voy a sobrellevar esta vida, y de la nada, o sea, en momentos de introspección con el agua, me llegaba información de que como con calma, de que me calmaban, me decían qué hacer. Como te pongo un ejemplo, en una de mis etapas en la adolescencia me dijeron que empezara a buscar como conocimientos de conciencia, de amor, y sin querer queriendo, pues di con una escuela budista. Yo comencé a mis 16 15 años aprendiendo del budismo y conforme fui creciendo, te digo, así me fui guiando con esa información o canalizaciones que me llegaban. Y gracias a eso, pues yo creo que pude lidiar con mi vida, porque sí fue algo complicado, el hecho de nunca sentirme parte de, porque hasta eso es fecha que yo te puedo comentar que yo puedo estar en cualquier lugar y de repente puedo sentir una sensación de vacío muy fuerte que solo dura segundos, pero ya regreso como a la vida normal y se me quita. Pero siempre he lidiado con eso y justo hablando también de mis redes sociales, platico mucho de este tema porque hay mucha gente que se siente familiarizada con lo que cuento. Pero bueno, el caso es que empecé a tener estas experiencias, me fui guiando con esas voces o esas canalizaciones al punto en el que ya cuando tengo unos 24 25 años, recibo una información telepática muy fuerte, que fue de que me decían sal a tal lado y voltea a tal lado. Yo estaba en ese momento en casa de mi abuelita, ya había familia, y yo sola, pues yo dije, pues no sé por qué escuché eso, simplemente, ok, me salgo, era de noche, volteo y encima de mí, o sea, muy arriba, habían dos esferas dando vueltas, así como haciendo esta forma. Entonces yo me quedé así como que extraño y no lo podía creer. Entonces le hablo a mi familia sale y ve lo mismo y se quedan así como que no puede ser, o sea, qué miedo que estés viendo esto, que esté apareciendo, porque hay mucha gente que le tiene mucho miedo al fenómeno. Y a partir de ahí, fíjate que empezó como que el contacto más fuerte. Yo siempre le digo a las personas que yo empecé a tener el contacto de esta forma porque era cuando ellos sentían que ya era el momento, porque mucho tiempo me daba mucho miedo esa comunicación con ellos, porque yo lo soñaba, yo sentía, yo veía, entonces como que eso me causaba un poco de miedo, no sabía manejarlo, y conforme fui madurando, ellos se fueron acercando poco a poco a mí, a tal punto en el que como que ya saben que mi miedo está equilibrado o dominado,
y se han acercado más. Entonces, cuando pasa ese suceso telepático fuerte, empiezan a sucederme más cosas. En esa época yo me cambié de casa y me vine a un lugar en Monterrey que hay mucha naturaleza y muchas montañas. Entonces, daba mucho la casualidad de que al moverme de lugar, yo empiezo a vivir estos sucesos más fuerte, porque cada vez empezaba a sentir esa información. Sal, voltea y graba. Pero curiosamente me decían que grabara. Entonces yo grababa y en cámara lenta se podían observar los objetos. A simple vista no se ven. Incluso me pasaba que grababa y no se veía nada hasta que volví a ver el video varias veces y se empezaba a ver pues el ovni o el objeto. Entonces, pues así ha sido como mi tema en resumen, ¿no? De viviendo acá empezó el contacto más, pues más potencializado. A los 24 o 25 años tuviste ese llamadito, digamos. Salí afuera, mirá a tal lado, bla, bla. Antes no te pasó nada que vos después con el tiempo dijeras, ah, sí, pero esa vez me pasó y no me di cuenta. Sí, que era la comunicación cada vez que me bañaba, que recibía esa información. Entonces ellos se dan cuenta cuando tú tienes mucho miedo o cuando no estás todavía lista para tener ese contacto. Porque, bueno, es fecha que te comento que a estas alturas he tenido el contacto más fuerte en el aspecto de que ya sé cuándo van a querer contactarme o mandarme información. Incluso me cargo mucho de energía al punto en que me da migraña. Y para poder quitar ese exceso de energía, tengo que irme a la naturaleza, tocar las plantas o poner los pies en la tierra. Entonces te digo, ha sido así pues muy fuerte cada vez. A mí, bueno, vamos a decir la realidad de lo que no estamos viendo en este momento, que Ingrid me mandó videos, fotos de lo que está hablando. Y hay uno que me mató, que es la del avión. Yo pensé que vos lo habías sacado de TikTok. No, resulta que vos estás en el avión. Y lo que se ve es una terrible nave. Exacto, de hecho, curiosamente, ese día que íbamos de Monterrey a Ciudad de México, yo estaba en la ventana y casualmente mi pareja y yo lo vimos porque empezaron como a flashar, como si fuera la luz del sol que te pega a la ventana, entonces nos llamó la atención, volteamos y lo primero que siento es graba. Grabamos y justo cuando, o sea, dejamos de grabar y veo el video, yo me quedé sorprendida porque, o sea, en persona se veía como si estuvieran peleándose incluso por la velocidad, como que habían varias y hacían esto. Entonces, cuando veo el video, me sorprendo de ver la evidencia porque ha sido como de los videos más evidentes del fenómeno ovni y arriba del avión. No, Entonces, inclusive cuando le sí hace el lo vi. acercamiento se ve que es terrible. Así es, y también de buenas que en ese entonces mi pareja lo vio y pues sí nos quedamos sorprendidos de, o sea, ¿qué es esto? Y pues te digo, eh, después de ahí antes han sido muchos avistamientos que te digo, lo siento, es grava y lo veo. Pero esa del avión te comento que yo como que nos alumbraron las luces y eso hizo que volteáramos y se viera en persona como esas luces peleando o moviéndose y fue donde ya siento esa necesidad de grabar y sale esta evidencia. Está bueno. Y después, obviamente, te pido, como a todos, tus redes sociales, las que vos digas, las que vos creas conveniente subir, así te siguen y vean, porque eso está en TikTok. Yo no tengo TikTok, pero eso está en TikTok, en tu TikTok, y está muy, muy bueno, muy bueno. Si lo puedo subir y es la del TikTok al canal para ilustrarlo, buenísimo. Si no, bueno, voy a poner en la descripción tus redes sociales, así te siguen y ven lo que estás narrando, lo que estás comentando. Una pregunta. Claro, sí. No, sí, sí, adelante, perdona. No, sí, que estoy como Ingrid Perey nada más en TikTok. No, está bien. Después Es lo donde... ponemos bien y así queda bien grabado. Ok. Tu pareja, cuando vos ves algo, en este caso el avión lo vio también, pero en otra situación, por ejemplo, en esa que posteaste de unas cabañas muy lindas en una montaña, ¿él lo veía también? Porque a veces vos decís, yo lo veía, pero ellos no. Entonces, ¿cómo queda como que a vos te pareció, pero los demás no lo vieron? Sabes que curiosamente también te avisan estos seres en base a la persona con la que estés, porque bueno,
a mí me ha pasado que siempre que veo, siento, mi pareja lo sabe y lo ve, o sea, y se queda, o sea, estás bárbara, Ingrid, porque, o sea, a lo mejor mi pareja no está consciente, pero yo le hago consciente y dices, no, o sea, sí, realmente pasó esto, también sentí esto. Entonces, de hecho, justamente para yo poder tener esta relación con esta persona, yo desde un inicio yo le dije de que pues yo era de esta forma, yo sentía esto y yo veía, percibía cosas que pues no son como muy normales en cuestión a la sensibilidad, porque hasta eso desde niña soy muy sensible con las energías. De hecho, pues puedo leer la energía de las personas, las intenciones, ver el aura, en evidencia onírica, incluso en los sueños. Entonces yo tenía que, antes de estar con alguien, comentarle pues cómo era yo, pues para poder sobrellevar esto también, porque sí es complejo para la pareja, porque también vive sucesos conmigo que le quitan el sueño, por ejemplo. Entonces, si me dice, o sea, si vienen es por ti, no por mí, entonces es parte de que también lo acepte y sí lo acepta y sí lo vive también. Buenísimo. Bueno, por lo menos es bien compartido, digamos. Vos me contaste por WhatsApp que creo que en esa misma cabaña que estaba hablando recién, que yo te hablé, vos en la noche durmiendo, después de filmar lo que filmaste, las naves que subían, bajaban, iban de un lateral a otro, arriba de unas montañas, un lugar muy lindo, dijiste que parecía que soñaste, pero aparentemente no, que entró un ser donde estabas vos. ¿Puedes compartir ese momento? Así es, este lugar fue Laguna de Sánchez, acá en Nuevo León. Mm. Es un lugar súper bonito, natural, y lleno de montañas. Entonces, cuando yo llego a ese lugar, se siente la energía, o sea, es que se siente fuerte, que en todas las montañas hay entidades o hay seres trabajando u operando. Entonces, cuando yo grabo y salen, pues yo al principio no me percaté de que fueran ovnis como tal, porque, o sea, al final siempre hay una duda. Entonces ese día en la noche cuando duermo, me da la parálisis de sueño y yo veo a alguien delante de mí, pero la pura silueta como de una persona que me estaba viendo. Entonces esta silueta fue muy extraña porque tampoco parecía humano o que fuera un fantasma, era como humanoide. Entonces como, o sea, yo sí me asusté y traté de despertarme, no podía. Luego ya después llega el punto en el que te despiertas de una parálisis y pues ya me fastidió toda la noche porque ya no pude dormir. Después ya haciendo como una introspección de lo sucedido, me doy cuenta que muy posiblemente operaban entidades ahí en esa zona y pues de cierta manera los percibí en ese estado onírico o astral, porque hay un punto en el que no estás ni tan dormido ni tan despierto, en el que puedes percibir pues este tipo de fenómenos. Entonces yo después dije, a lo mejor pudiese ser este tipo de seres que están en esas naves o incluso hasta fenómenos paranormales, porque también pasa. Vos dijiste de parálisis. Que lo que tuviste o sentiste en ese momento fue como la parálisis del sueño, o sea, estar consciente pero inmóvil. Ujú. Y Y podía ver. podías ver, sí, obvio. Pero yo tengo entendido que cuando hay gente que tiene parálisis del sueño no es un momento bueno. ¿Vos tuviste miedo? ¿Sentiste terror cuando viste esa imagen? Fíjate que normalmente cuando no sabes del tema sí tienes mucho terror, pero cuando sabes que en ese momento estás viviendo una parálisis, te haces consciente de que estás inmóvil, como que el miedo disminuye. Pero el hecho de haber visto ese ser viéndome, como que sí me provocó inquietud, porque obviamente no lo relacionas con algo tan bueno si tú no te puedes mover y se te están quedando viendo. Entonces sí fue así como que un poco de miedo, pero a la vez era como, ¿qué hace esta persona aquí? Porque a veces ya sientes como muy intrusivo al ser cuando te molestan de esta forma. ¿Cómo lo describirías? ¿Alto? Sí, ¿Extremidades? Obvio. pues fíjate, se veía así como hay un superhéroe
que parece mucho así por la silueta, que trae el traje pegadito. No es Flash, no sé si no es Flash. Mono, Es algo mono así ajustado. como ese tipo de personalidad, de silueta, y como si tuviera algo todo pegado, más se veía la silueta, pero así. Entonces, así es como yo lo veía. De hecho, he pensado que a lo mejor era este tipo de personas o de seres que andan vestidos como de licra y se ha escuchado mucho que andan en los campos o en los lugares así como en la sierra, que corren a una velocidad, que son como personas, pero que corren súper rápido, que son otro tipo de seres, pero no sé qué tipo de seres sean. La cara no le viste, ¿no? El rostro. No, O sea, vos viste la silueta desde, con un, qué sé yo, un fondo de luz ahí, pero vos viste la silueta oscura. Y la así altura más o es. menos 2 metros, 1 metro y pico. Son altos. De hecho, todo lo que yo he visto son personas altas. En este tipo de ser alto, porque también he tenido experiencias con andromedanos. Andromedanos, ellos, por ejemplo, yo los he visto de 2,5 metros Mm. y son de color azul. Entonces, sí, la mayoría de los seres que yo he visto son altos. Está bien. O sea, vos dijiste esas personas, o sea, no te dio la apariencia del clásico cabezón, deforme, no. Una persona normal pero alta. Sí. No, la verdad, muy, muy buenas las experiencias. Bueno, una contactada más que charlo y que me cuenta sus sensaciones. Y tampoco es lindo porque ser una nena chiquita y decir yo no pertenezco acá o esta no es mi familia, me da la pauta a algo que siempre he leído y que de alguna forma estoy de acuerdo, es que todos sabemos que venimos de otra vida, ¿no? Y seguramente de esta pasamos a otra vida. O sea, la eternidad para el espíritu existe. Tu familia. No sé si tendrás hermanos, tus padres. ¿Qué piensan al respecto? ¿Cómo lo tomaron con el tiempo? Y si ellos tuvieron algún contacto, algún avistamiento más allá de lo que vieron con vos. Y fíjate que ellos me han aceptado tal cual, se han dado cuenta porque el tiempo siempre me da la razón cuando les digo o les enseño, siempre hay algo que hace que me demuestre, les demuestre lo que yo estoy viviendo. Tengo muchos hermanos, todos me respetan en ese aspecto, todo bien, incluso me hacen preguntas respecto al tema. Y en el caso de mi mamá, pues mi mamá es como que no sé del tema, pero ok, trato pues de aceptarlo aunque no lo entienda. Y mi papá es todo lo contrario. Mi papá tuvo experiencias de niño también de ovnis y de seres que lo llegaban a visitar. Incluso yo no sabía esta historia hasta que coincidió cuando yo le platiqué que yo empecé a tener contacto con estos seres andromedanos altos, de este color, de esta forma. Y una vez que me acerco a él, le platico y él se queda como en shock y se me queda viendo y me confiesa, pero porque él no lo había platicado nunca, que él había tenido experiencias con estos seres cuando él era un niño. Incluso él los vio físicamente, cómo entraban a la casa y se acercaban a él y decía que eran muy altos, así como yo los había descrito, y que estos seres lo visitaban en la madrugada. Entonces, él a partir de ahí empezó a tener también experiencias de ovnis, naves, veía, pero luego él se desconectó mucho del tema por el trabajo y es fecha que él trata de hacer a un lado ya estos temas, porque siempre dice que esos temas no te van a llevar a ningún lado y se concentra mucho en la parte física, material, ordinaria del mundo. Y pues yo he decidido hacer lo contrario, o sea, de escucharme más a mí misma y ver qué mensajes hay a través de pues lo que nos traen estos seres. Entonces, ahí hay una conexión muy extraña que mi papá también la vivió y pues ya yo me enteré de eso ya estando pues ya a estas alturas. O sea que el contacto viene de familia. O sea, tu papá cayó todo este tiempo hasta que vos te abriste, le dijiste, me pasó esto y esto, o siento esto y esto. Él dijo, ah, bueno, a mí también me pasó y ahí por suerte te contó a vos también. Está de más decirte que si tu papá quiere compartir su experiencia, este canal está abierto. O sea que no hay Gracias. problema que hable. Ingrid, de corazón, te agradezco el tiempo, la predisposición. Eh,
No sé si tenés Facebook relacionado al tema, pero si tenés, dalo, así te seguimos, porque yo en Facebook no te tengo WhatsApp y TikTok no tengo, pero bueno, te voy a tener que tener. Así Ok, que te agradezco el tiempo, la predisposición, te agradezco el compartir esas experiencias que tuviste y la verdad que cuando me dijo Alex, buscala y fíjate las experiencias, terrible y terrible las imágenes que me mandaste, que por supuesto las voy a compartir para ilustrar esta charla. De corazón, muchas claro. gracias. Te saludo hasta, como a todos, hasta el próximo encuentro cercano y la seguimos porque el contacto lo vamos a seguir teniendo. Muchas gracias, Gus. Muy amable y muy amable y muy querida de estar aquí. Muchas gracias por tu invitación. No, por favor, gracias a vos.